RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta la provincia de San Román, en Puno. Gentilmente atiende la comunicación el doctor Nibardo Enríquez Barriales, es el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en la provincia de San Román, en Puno, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Enríquez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Un gusto saludarle a usted, muy buenos días a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Coméntenos, la información que tenemos es que entre enero a octubre del presente año, del 2022, se han registrado 3.793 casos de violencia en Puno, ¿no? Y nos gustaría conocer un poco cómo se deben moviendo estas estadísticas, cuáles son las provincias que tienen mayor incidencia. Sí, efectivamente, como usted lo manifiesta, en la región Puno, a octubre de este año tenemos un total de 3.793 casos, y lo preocupante es que las provincias que con mayor índice de violencia, según las estadísticas del censo, pues la provincia de San Román Juliaca, que está con 852 casos, la provincia de Puno con 689 y Azángaro con 453 sucesivamente. Entonces, la Defensoría del Pueblo, como ente supervisor de las instituciones públicas del Estado, en su momento nosotros ponemos en conocimiento estas estadísticas para que nuestras autoridades que van a quizás asumir este año 2023 puedan poner mayor interés para trabajar más que todo la parte preventiva en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer, ¿no? Ahora, este registro, señor Enríquez, ¿es superior al que en el mismo periodo se registró en el año 2021? No, podemos decir no es tanto la diferencia a comparación del año pasado, pero también debemos tener en cuenta, estos son estadísticas de acuerdo a lo que ha registrado el Centro de Emergencia Mujer, es ¿Ya? decir, de acuerdo a aquellas víctimas que han ido al Centro de Emergencia Mujer a interponer las denuncias, pero debemos tener en cuenta que esto no son unas estadísticas definitivas. Hay casos de violencia familiar que muchas víctimas no recurren al CEN, sino directamente ponen las denuncias ante la policía o ante la comisaría correspondiente o ante la fiscalía. Es por eso que estas cifras son referenciales y estoy seguro que los índices deben ser un poco mayor, ¿no? ¿Y qué tipo de violencia son los que más se registran, doctor Enríquez? En la región Puno, de acuerdo a las estadísticas siempre del Centro de Emergencia Mujer, debemos tener en cuenta que los tipos de violencia con mayor incidencia son pues las agresiones físicas, que son en total el 51% del total de los casos atendidos, seguido de las agresiones psicológicas con el 36%, agresiones sexuales con el 12%. Y lo preocupante en acá es que la principal víctima en casos de violencia familiar son pues las mujeres que abarcan más el 90%, ¿no? Y usted mencionaba hace unos instantes que estos son registros tomados por el Centro de Emergencia Mujer, pero también hay casos que no se denuncian, subregistros. Exacto, eso era la preocupación y es por eso que hay que hacer acciones preventivas, acciones de incidencia, hacer que las víctimas de violencia familiar acudan a los centros de emergencia mujer, porque debemos tener en cuenta que no todas las víctimas recurren a esta institución, muchas veces directo van ante la policía a interponer la denuncia, pero también hay casos de violencia que no son denunciados ante las autoridades. En ese sentido, es importante hacer un llamado primero a las autoridades para sensibilizar, hacer que existe un centro de emergencia mujer en cada provincia en donde pueden recurrir a interponer las denuncias correspondientes, y a las víctimas hacer que este tipo de violencias tienen que ser denunciados oportunamente, ¿no? ¿Y cómo se está trabajando en la Defensoría del Pueblo en esta tarea preventiva, conjuntamente, tenemos entendido, con otras instituciones? Sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, a partir del año 2019 y el 2020 hemos hecho una supervisión a las municipalidades provinciales y distritales de la jurisdicción del módulo y en la región Puno, en donde a partir de nuestras intervenciones hemos hecho que las municipalidades distritales
que no tenían implementadas las instancias distritales y o provinciales de lucha contra la violencia familiar se hayan implementado. Es decir, podemos decir que todas las municipalidades dentro de la jurisdicción del módulo de la provincia de San Román ya tenemos las instancias distritales y provinciales, ¿no? Que han sido instauradas, constituidas por las municipalidades provinciales o distritales. Lo que sí vamos a pedir ahora y vamos a supervisar es que las autoridades entrantes, ¿no? No implementen, ¿no? Operativicen, que estas instancias entren en funcionamiento para de esa forma las autoridades locales podamos hacer la parte preventiva y así prevenir estos índices de violencia, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que estas entidades o estas instituciones no están operativas? ¿Cuál es la razón? ¿A qué obedece? Mira, lo que está pasando es que falta un poco de interés de algunas autoridades, por ejemplo, de los alcaldes distritales, no de todas, de algunos alcaldes distritales o provinciales, que no ponen el interés correspondiente en este tipo de reuniones. Imagínense que algunas reuniones no asisten, pese que ellos lo presiden esta instancia, pero no asisten a estas reuniones. Esperemos que, como lo refiero, estas autoridades entrantes puedan poner mayor interés, mayor énfasis. Y no solo es reunirse las instancias, sino que también las autoridades tienen que disponer presupuesto, ¿no? Para realizar actividades preventivas, porque muchas veces autoridades sí pues asisten a las reuniones, se programa actividades, pero si no tienes un presupuesto, si la municipalidad no dota de un presupuesto para estas actividades preventivas, pues poco se va a hacer. Y el otro es preocupante, por ejemplo, cuando una señora, una víctima de violencia familiar, sufre de este tipo de víctimas, muchas veces no hay casas de acogida. Y sería importante que en cada municipalidad provincial o en cada provincia, y que sea posible en cada distrito, se puedan construir pues las casas de acogida que serían importantes para acoger a estas víctimas de violencia familiar, ¿no? Y acá el otro tema es que, como usted lo anota, los municipios, los gobiernos locales no cuentan con presupuesto y por lo tanto no le dan la atención debida. Claro, y en eso es importante desde la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, para estas nuevas autoridades estamos proponiendo 5 compromisos, es decir, esta autoridad entrante tendría que cumplir primero, uno, es el cumplimiento de la ley 3364, priorizar el plan de trabajo dentro de la gestión municipal, cumplir con la creación y el funcionamiento de las instancias distritales, promover la participación activa de las mujeres y la implementación de programas, servicios y acciones a favor de las mujeres para que en el presupuesto participativo puedan dotarle un presupuesto y de esa forma hacer que este trabajo sea más eficiente y eficaz y de esa forma pues disminuir estos casos de violencia familiar, ¿no? Muy bien, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Nirvardo Enríquez Barriales. Usted es el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en la provincia de San Román, Puno, y nos parece interesante la labor que despliegan de la Defensoría del Pueblo, sobre todo para detener, para frenar, para mitigar los casos de violencia. Yo le agradezco la gentileza, doctor Enríquez, muy amable. Muchísimas gracias, buenos días. Buen día, conversábamos desde la provincia de San Román, en Puno, con el doctor Nirvardo Enríquez Barriales, coordinador del módulo Defensoría del Pueblo en dicha circunscripción. RCR, la red que comunica y une al Perú.